Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas noches, bienvenidos a Noti5. Estos son nuestros titulares. Propietarios de un establecimiento comercial en la calle Novena que habían resultado afectados con el terremoto, ahora denuncian que delincuentes ingresaron para robarles. El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, visitó hoy Quibdó y Buenaventura, anunció subsidios de arrendamiento entre 800.000 y 1.050.000 pesos, la reducción de intereses para vivienda nueva y al nuevo gerente de la reconstrucción para el Valle. 28.000 empresas están afectadas con el terremoto. Esperan alivios financieros, recursos para salvar sus negocios y no perder empleos y subsidios para pagar la nómina. El alcalde de Cali anunció que en diciembre habrá Feria de Cali para reactivar la ciudad. El evento tendrá hechos conmemorativos para recordar a las víctimas. Y espere, las ayudas que salen desde Cali vía aérea podrán continuar en la medida en que se garantice el combustible y prioridad en los trámites como ayuda humanitaria. El daño en el techo de un establecimiento comercial que resultó afectado por el sismo del pasado 10 de agosto terminó convirtiéndose en una vía de acceso para los delincuentes. Desde allí ingresaron al taller y se llevaron herramientas de trabajo, agravando las pérdidas de quienes intentan recuperar su negocio. Lo que comenzó como un daño en la estructura de un negocio a causa del terremoto terminó con un robo que ahora obliga a sus propietarios a asumir nuevos gastos para poder volver a trabajar. A mí acá en la parte de arriba, pues obviamente se me cayó una pared de la cual debilitó el techo y pues en el momento nos toca demoler el techo, pues con un gasto que no contábamos realmente. Y aparte de eso, pues los delincuentes haciendo de las suyas, llevándose, entrándose a las casas, aprovechando que no hay mucha seguridad por aquí y se entraron y nos robaron pues la mayoría de la herramienta con la que trabajamos. Parte de la estructura de la mueblería colapsó y dejó debilitado el techo, además de una abertura que conecta con la cubierta de la edificación contigua. Por ese punto habrían ingresado los delincuentes utilizando escaleras que encontraron en el mismo establecimiento. Una vez dentro del taller se llevaron varias herramientas. Es muy triste saber que estamos pasando por un momento tan duro como lo que estamos viviendo en nuestra ciudad y luego las otras personas aprovechándose de esto. Ahorita no solamente nos toca hacer el gasto del techo, demolición de techo, sino que también en herramientas. Entonces, esa parte de verdad nos da tristeza de saber que todo lo que hemos vivido y mira lo que pasa. Ahora, con la actividad económica afectada, los comerciantes también deben asumir el costo de reparar la estructura y reponer los elementos de trabajo. Calculan que estos gastos podrían alcanzar los 15 millones de pesos. Tenemos algunas herramientas que son ya más costosas, entonces toca esperar un poquito para que las ventas, pues no, así por medio de las ventas, de lo que uno va vendiendo, ahí va recuperando pues parte de la herramienta, porque igual se necesita para seguir elaborando los muebles y todo. Los responsables del robo todavía no han sido identificados. Entre tanto, los comerciantes y residentes de la zona piden mayor presencia de las autoridades y medidas de seguridad ante los hechos delincuenciales que, según denuncian, se presentan con frecuencia en el sector. Para estos comerciantes, recuperar el negocio no solo implica reparar los daños, también significa volver a conseguir las herramientas necesarias para poder generar ingresos. En Buenaventura empiezan a materializarse las primeras soluciones para las familias que perdieron sus viviendas. El gobierno nacional anunció la entrega de subsidios y recursos para la reconstrucción, mientras el sector privado ya se suma con nuevas casas para los damnificados. Ángel Alberto Lurduy con el informe. La jornada en Buenaventura comenzó con una reunión entre la gobernadora del Valle, la alcaldesa y empresarios del distrito, quienes manifestaron su disposición a sumarse a la reconstrucción de viviendas y colegios afectados por el sismo del pasado 10 de agosto. Que he asignado a mi buen amigo Juan Manuel Muñoz como gerente para la reconstrucción del Valle del Cauca. Gracias, gracias hermano. A Juan Manuel lo había designado yo embajador en Brasil. Ya había llegado el beneplácito y me dijo, mira presidente, yo no me puedo ir con este problema. Le dije, hermano, quédese, usted va a ser el gerente porque usted es un patriota y es un gran colombiano que lo necesitamos aquí para reconstruir al Valle. Gracias, Juan Manuel.
Gracias por tu tiempo, hermano, por tu esfuerzo, por tu patriotismo. Hoy quisimos comprometerlos en el proceso de reconstrucción de Buenaventura. No un proceso solamente de infraestructura o de vivienda, sino también un proceso de reconstrucción del tejido social, que eso genere transformaciones de vidas, de familias, de los mismos territorios. Pero ahora viene la siguiente parte, es cómo reconstruir esta ciudad, cómo vamos a poder hacer. Viene una gran ayuda del gobierno y tenemos que asegurar de que eso se haga, ¿no? Y que realmente se descentralice y logremos sacar Buenaventura adelante. Llegó el momento de reconstruir Buenaventura y ahí vamos a poner nuestro granito de arena. En la sede de la antigua Zona Franca, los primeros beneficiarios de los subsidios recibieron los anuncios sobre el plan de recuperación. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que las viviendas destruidas serán reconstruidas en su totalidad, mientras las que presentan daños menores recibirán los materiales necesarios para su reparación. Comenzará desde la UNGRD la entrega de un apoyo económico directo a las familias damnificadas que se encuentran debidamente registradas y censadas. En Buenaventura, ese apoyo será de 1 millón de pesos mensuales. Inicialmente se entregarán durante 3 meses, 1.050.000 para un total, por esos 3 meses, para cada familia, de 3.150.000 pesos por familia. El mandatario también informó que ya se han gestionado 106 viviendas con el apoyo del sector privado y anunció que a partir del próximo miércoles comenzará la entrega de los subsidios a las familias beneficiarias. Por eso está aquí el doctor Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, el doctor Javier Suárez, presidente de Da Vivienda, el doctor Juan Carlos Echeverry, presidente de Banco de Bogotá, Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, anunciando hoy con ellos una reducción de tasas del 14 al 8% para el crédito de vivienda nueva. Una tasa de interés real sin precedentes en la historia de Colombia, que combinada con la inflación, ¿cuánto nos da, doctor Malagón? Para cierre de año, 1.5, presidente. 1.5, ¿y saben qué dije yo en campaña? Que soñaba con que tuviésemos créditos al 2% y Dios nos ha dado esa posibilidad. Es muy gratificante ya que no esperábamos este subsidio porque siempre los subsidios pues se demoran algunas veces, pero este ha sido muy rápido, entonces eso es lo que queremos que así como se dieron los subsidios también se dé y como él dijo que se va a hacer todo rápidamente para que estemos en nuestras casas y podamos habitarlas. También importante decirlo, también el presidente se llevará esos proyectos de desarrollo del territorio que son importantes, esos proyectos estratégicos que le vamos a solicitar. Él mismo ya lo dijo, que nos haga el acueducto, ya es hora. Ya necesitamos urgente. Como parte de esta respuesta, después de los anuncios, el presidente de la Espriella entregó la primera vivienda prefabricada en el barrio El Jardín, uno de los sectores más afectados por el sismo. Y desde el Chocó, el presidente Abelardo de la Espriella también anunció recursos, viviendas y un nuevo fondo para recuperar las zonas más afectadas por el terremoto en ese departamento. En una nueva visita al Chocó, el presidente Abelardo de la Espriella presentó los avances y las medidas que harán parte de la nueva fase de atención tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Se trata de la etapa de reconstrucción que incluye la recuperación de viviendas, escuelas, hospitales y otras obras de infraestructura afectadas por el sismo, entre ellas puentes peatonales. Hoy empieza la reconstrucción de la patria desde Quibdó, pero es importante que tengan presente que la ayuda humanitaria continúa. De la mano de la primera dama y de todas las organizaciones humanitarias, seguirá atendiéndose la alimentación, el alojamiento, la salud, el agua, la seguridad y el acompañamiento a los compatriotas que hoy nos necesitan más que nunca. Durante su intervención, el presidente también se refirió a los auxilios económicos destinados a las familias damnificadas. Según el director de la UNGRD, esos recursos representan el mayor auxilio económico entregado por la entidad en su historia. Por concepto de 875.452 pesos, que inicialmente se otorgará por 3 meses, para un total de 2.626.356 pesos por familia. En este punto quiero que me presten mucha atención. El dinero llegará directamente a la cabeza de esas familias afectadas, a través de un operador logístico o de una entidad bancaria.
Otro de los anuncios fue la creación de un fondo similar al FOREC, implementado tras el terremoto del eje cafetero en 1999. Esta nueva iniciativa, llamada Fondo Milagro, se encargará de articular y gestionar los recursos destinados a la reconstrucción. Como parte de esta estrategia, el Chocó será sede el próximo 7 de septiembre de una cumbre con empresarios, en la que el gobierno buscará sumar apoyos del sector privado para la recuperación del departamento. He logrado sumar a los empresarios más importantes del país en un esfuerzo sin precedentes de solidaridad y compromiso con Colombia. Gracias a esta articulación con el sector privado, hemos gestionado recursos por más de 2 billones de pesos, que estarán destinados a atender a las familias damnificadas, recuperar la infraestructura y acelerar la reconstrucción de las regiones más golpeadas. En materia de vivienda, el gobierno informó que fueron entregadas 480 toneladas de materiales para la reparación y reconstrucción de casas afectadas por el terremoto. Además, se anunció la donación de 1.000 viviendas de rápida construcción, de las cuales inicialmente 500 estarían destinadas al Chocó. Con estas medidas, el gobierno nacional asegura que busca pasar de la atención de la emergencia a una fase de reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto. 28.000 empresas están afectadas con el terremoto, de estas 9.300 en el Valle y 3.000 en Cali. En entrevista con nuestro director Edgar Arias se refiere a este tema la presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, María del Mar Palau. Sony televidentes, buenas noches. Y después de ver el censo de inmuebles, de viviendas, obviamente nos preocupa el tejido empresarial y la Cámara de Comercio ha realizado un trabajo muy importante. Ya hay un censo, porque es que hay empresas que definitivamente no están produciendo y ya se les viene la nómina y no tienen con qué pagar la nómina. Doctora María del Mar Palau, presidenta de la Cámara de Comercio, usted nos ha presentado hoy el censo. Ya hay por lo menos 28.000 comercios en todo el país que están afectados. ¿Qué les dice este censo? Lo primero que nos dice es que este es un alto nivel de afectación comparada con otras situaciones de la naturaleza, digamos, sísmica que hemos tenido históricas en Colombia. Si vamos a comparar los niveles que teníamos en el caso de la situación de Armenia, que fue en el año 99, había un total de 12.000 unidades productivas comprometidas. Hoy estamos en un nivel parcial porque, reitero, este es un censo que se va a tener activo, funcionando en todas las zonas afectadas del país hasta el 30 de agosto y nos está reflejando ya 28.000 unidades productivas afectadas. ¿Qué nivel de severidad tienen estos comercios? ¿Qué se les afectó básicamente? ¿Qué reportan? Lo primero que están reportando es daños, por supuesto, de su infraestructura parcial o total, es decir, tenemos algunos de ellos 100% colapsados, otros con daños parciales pero que comprometen su capacidad productiva. También dicen que se les ha dañado bienes de capital, es decir, maquinaria, algunos bienes de capital asociados a su producción y obviamente también inventarios. Y si uno se pone a ver, doctora María del Mar, a diferencia de la pandemia, por ejemplo, cuando la gente salió a pedir subsidio de nómina, aquí lo que están pidiendo es ayudar la parte productiva, porque como usted lo decía, algunas máquinas quedaron ahí atrapadas, quedaron con las estructuras colapsadas y lo que están pidiendo es estas pequeñas empresas, a usted no le gusta mucho el término de la microempresa, son empresas en expansión, pero de todas formas que no tienen más de 10 empleados y necesitan la ayuda. Así es. Curiosamente, la radiografía que vemos hasta ahora es que el 97% de las unidades productivas afectadas tienen menos de 10 empleados. Eso lo que significa es que son compañías que son, digamos, lo que usted dice, microempresas. A mí me gusta llamarlos protagonistas del progreso porque son creadores de su propia autonomía con la cual resuelven sus formas diarias de sustento y por ende son sus fuentes de progreso. Algunas de estas unidades productivas están registradas en cámaras de comercio, otras son simplemente personas que tienen sus niveles de ventas todavía bajos y que no consideran que están suficientemente bien armadas desde el punto de vista de su estructura de generación de ingresos y financiera para dar el salto hacia la formalización. Con lo cual nosotros también estamos muy cercanos a ese nivel de compañías. Ya lo hacíamos desde plataformas como Prospera en Cali, pero estamos muy cercanos es porque nos interesa entender cuáles son los obstáculos, las barreras, pero también las oportunidades que ven estas unidades productivas, incluso antes del terremoto, para llevarlos a un nivel de crecimiento mucho mayor y sobre todo con más capacidad de estructura interna para crecer. Lo que estamos viendo es que tristemente estas compañías pequeñas que no estaban preparadas para dar el salto son mayormente los afectados. Entonces,
No sirve un nivel de subsidio a la nómina como se planteó en la pandemia, pero sí vamos a necesitar un subsidio a la nómina porque justamente esos pocos empleos que generan estas empresas son el sustento del diario vivir de muchas familias hoy y de obviamente sus núcleos y sus hogares. Entonces tenemos que asegurar que esos empleos no pierdan su fuente de ingresos. Eso por un lado. Pero obviamente, ¿qué es lo que más nos están pidiendo? Capital semilla y liquidez, capital de trabajo. ¿Por qué? Porque en muchos casos se perdió todo. Se perdieron los inventarios, se perdió la maquinaria, se perdieron mostradores, se perdió, pues vamos a hablar de casos muy sencillos. La mayoría de la encuesta reporta que son del sector gastronómico y del sector turístico, es decir, son compañías que necesitaban que la gente viniera presencialmente a sus establecimientos de comercio para poder generar ingresos. Hoy el reto es primordialmente con ellos. En este río de solidaridad que hemos visto también se ve apadrinamiento de unas empresas a otras en el sector gastronómico. Ya la ciudad comienza a reactivarse, pero con la mano de la misma competencia. ¿Cómo han percibido este tema? Sí, yo creo que lo que ha sido muy importante es que ahora la nueva identidad de ser caleño se llama solidaridad. Hoy la palabra solidaridad cobra toda la fuerza del mundo y además tenemos increíblemente un monumento de hace más de 3 décadas que estaba dedicado a la solidaridad y hoy hace todo el sentido. Eso es lo que nos identifica como caleños. Eso no solamente ha sido desde el punto de vista de la emergencia para salvar vidas y para apoyarnos como ciudadanía hacia sacar a la gente de su espacio de dolor. Ahora la solidaridad también trasciende el plano del dolor y se va a la reactivación económica. Estamos encontrando muchos establecimientos de comercio, por ejemplo, en zonas menos afectadas, también afectadas, pero menos afectadas, que tienen operación parcial, operación total, por ejemplo, zonas como el Parque del Perro, están apadrinando unos de los productores y de los pequeños comercios gastronómicos de la zona de la Novena, que por razones obvias, que es la zona de mayor afectación, no están operando, los están apadrinando acá, haciendo alianzas con ellos. Como dices tú, la competencia deja de ser relevante en un escenario actual y ahora todos queremos trabajar juntos por el beneficio de todos los caleños. El llamado que hace la Cámara de Comercio, no quedarnos con la data, no quedarnos con los datos, sino ir más allá, reactivarnos en la medida de lo posible. Hay personas que están muy afectadas y no se les puede pedir más, pero de pronto los que no están, los que tienen ese sentido de culpa, los que tienen esa dificultad emocional, pues obviamente tomar las decisiones, pero reactivar esos pequeños sectores porque las empresas o las pequeñas empresas de 1 a 10 empleados necesitan que lleguen nuevamente los consumidores y los clientes. Así es. Una de las cosas importantes que nos deja de enseñanza una tragedia como esta es que las pérdidas de las personas que ya no nos acompañan son muy dolorosas, pero la afectación anímica y emocional general es mucho más compleja de administrar. Hay ese famoso como síndrome postraumático en muchas de las personas que hoy incluso dicen yo no vuelvo a entrar al edificio donde yo vivía, así el ingeniero estructuralista me diga que el edificio está listo para que yo vuelva a entrar, yo no quiero volver a trabajar en ese edificio porque si me toma un nuevo temblor en el piso X o Y más allá del 10º, yo tampoco quiero participar en eso, yo no quiero ser parte de un escenario donde yo me sienta angustiado, yo no quiero volver a esa oficina, a mí déjenme en el primer piso. La primera invitación que estamos haciendo como Cámara de Comercio es, ya la alcaldía puso unas líneas de atención gratuita, de apoyo psicológico, emocional y de salud mental al servicio de la ciudadanía. Nosotros estamos haciendo lo propio desde las cámaras de comercio. También estamos ayudando con los mismos establecimientos de comercio con los que nosotros tenemos capacidad de tener psicólogos y personas que apoyan en sus empresas internamente a sus empleados, pedirles que también lo pongan al servicio de otras personas, otros colegas que están afectados para que también vuelvan a reactivar su vida. Doctora María del Mar Palau, presidente de la Cámara de Comercio, gracias por atender siempre a Noti5. Continúe usted, Sonia, con más noticias en Noti5. Buenas noches. Edgar, gracias. Con cientos de edificaciones aún bajo evaluación y miles de familias afectadas, las autoridades en Cali concentran ahora sus esfuerzos en la recuperación, mientras la ciudad se prepara para retomar parte de su actividad económica. El último balance entregado por las autoridades indica que 712 edificaciones resultaron afectadas total o parcialmente tras el sismo. La cifra podría variar a medida que avancen las inspecciones técnicas y se determine con mayor precisión el nivel de afectación de cada edificación. Total fueron 88 personas rescatadas, 154 personas fallecidas en esta tragedia en Cali, más de 1.500 ciudadanos heridos,
Actualmente tenemos 125 personas que aún están en centros hospitalarios, 18 personas que están en unidades de cuidados intensivos. Estamos avanzando a muy buen ritmo con el RUFE, que es el Registro Único de Personas Damnificadas. Ya tenemos 25.000 familias, alrededor de 35.000 personas que han sido inscritas en este registro único de damnificados que exige la ley. La emergencia también deja un balance de 154 personas fallecidas, más de 1.500 heridas y 88 ciudadanos rescatados. Actualmente 125 personas permanecen hospitalizadas y 18 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. La fase de búsqueda y rescate fue cerrada la semana pasada, por lo que las autoridades concentran ahora sus esfuerzos en la atención de las familias afectadas y en la recuperación de las zonas que presentan daños. En cuanto a las familias damnificadas, 25.000 ya se encuentran inscritas en el registro correspondiente, mientras las autoridades avanzan en la consolidación de la información para completar el censo durante los próximos días. Tras entregar este balance, el alcalde Alejandro Der también se refirió a las medidas para avanzar en la recuperación de la ciudad y confirmó que este año se mantendrá la realización de la Feria de Cali como parte de la estrategia para impulsar la actividad económica. Quiero que sepan los caleños, los colombianos y el mundo que este año vamos a organizar una Feria de Cali sin precedente, la feria más espectacular, primero que todo, para reactivar la economía, para traer alivio a tantas familias caleñas. Y si bien será una feria, como sabemos, una feria de alegría, una feria de baile, una feria para celebrar la cultura caleña, también habrá espacios para conmemorar a los que hoy no están con nosotros y para sanar heridas del dolor que hemos tenido los caleños. La administración distrital asegura que el reto ahora es atender a las familias damnificadas, recuperar las zonas afectadas y al mismo tiempo mantener en marcha la actividad económica de la ciudad. Hola, ¿sabes qué puedes hacer hoy mismo? Invierte en una sabia idea, invierte inteligente. Y construir en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba es definitivamente una inversión inteligente. Invierte tú también, como lo han hecho sabiamente nuestros clientes, en otros de nuestros proyectos para varios modelos de negocio. Alquiler de vivienda, comercio, rentas cortas. Haz tú también una inversión inteligente. Haz que tus rendimientos crezcan como frutos. Invierte hoy mismo en lotes de la Gran Manzana. Cuando las vías no son suficientes para llegar a las comunidades más aisladas, el cielo se convierte en una ruta de emergencia. Pilotos y aeronaves de aviación general están transportando alimentos, medicamentos y personal, pero ahora piden apoyo para mantener estas misiones humanitarias. Aeronaves de aviación general se han convertido en una de las alternativas para llegar a comunidades donde el acceso terrestre continúa siendo limitado. Desde el inicio de la emergencia, el Aeroclub del Pacífico y la Patrulla Aerocivil del Pacífico han puesto sus pilotos y aeronaves al servicio de estas operaciones, transportando alimentos, medicamentos y personal hacia zonas de difícil acceso. Sabemos que los cascos urbanos de alguna u otra manera, pues la ayuda es un poco más grande. Entonces con los líderes llegamos a lugares mucho más apartados como Tadó, Itzmina, como algunas veredas del eje cafetero, las veredas también aquí muy cerca de nosotros en el valle, por eso tenemos camiones, hemos usado hasta ambulancias para llevar porque a veces era difícil en Buenaventura y a veces tenemos problemas de NOTAMs pues porque no siempre podemos llegar allá, pero entonces lo hacemos por avión, en carro, en ambulancias y podemos llegar a todas las veredas que son muy apartadas. Pero este esfuerzo no ha sido aislado. AOPA Colombia, organización que reúne a propietarios, operadores y pilotos de aviación general, asegura que el gremio ha sostenido estas operaciones con recursos propios, por lo que solicita al gobierno que estas operaciones sean reconocidas oficialmente como misiones humanitarias y que los vuelos tengan prioridad en los trámites y procesos aeroportuarios. Que entregamos nuestro tiempo a nuestras aeronaves y que en este momento queremos articularnos de alguna manera con el gobierno nacional porque sabemos la importancia de poder llevar esas ayudas a todos los aeropuertos en los que podemos ir enviar y a los que podemos aterrizar con ayudas, incluso no solamente ayudas, también con médicos, con rescatistas.
El gremio también pide apoyo para cubrir costos de combustible, aterrizaje, parqueadero y otras tasas asociadas a las operaciones. Además, propone crear un canal de coordinación directa con la Aeronáutica Civil y la UNGRD, con el propósito de organizar estas misiones y facilitar que los pilotos puedan continuar llegando a las comunidades que todavía necesitan asistencia. Con el consolidado de los daños y las afectaciones, el Valle del Cauca se prepara para entrar en una nueva fase, la de destinar recursos y comenzar la recuperación de los municipios más golpeados por el sismo. El último balance de la emergencia reporta 67 personas fallecidas y 1.386 heridas en el departamento del Valle del Cauca, sin contar a Cali, tras el sismo del pasado 10 de agosto. La emergencia también deja una crisis habitacional en el departamento. Según el reporte, 13.270 viviendas quedaron destruidas y otras 53.518 presentan afectaciones. Ante el desplazamiento de las familias afectadas, las autoridades han habilitado 109 albergues temporales, donde actualmente reciben atención 934 personas. El impacto también se extiende a la infraestructura pública y a los servicios esenciales. En el departamento, 241 edificaciones presentan daños graves o colapsos, a lo que se suman afectaciones en 144 vías e infraestructuras viales. En el sector salud, 90 centros reportan afectaciones, mientras que el sector educativo registra daños en 699 centros educativos. Además, 395 centros comunitarios presentan afectaciones. Las cifras reflejan la magnitud de una emergencia que 2 semanas después del sismo mantiene a las autoridades concentradas en la atención de las familias damnificadas y en la recuperación de la infraestructura afectada. Contratos suscritos durante el gobierno de Gustavo Petro quedaron bajo la lupa de la actual administración. El Ministerio de las TIC reportó irregularidades en el uso de millonarios recursos públicos para pauta y contenido digital durante la campaña electoral. Lo que debía estar destinado a educación y a programas nacionales terminó bajo la lupa por millonarios pagos de pauta y contenido digital en medio de la campaña electoral a la presidencia 2026-2030 por parte del gobierno de Gustavo Petro. La denuncia fue presentada por la nueva cartera del Ministerio de las TIC tras revisar la contratación del sistema de medios públicos. Según los hallazgos presentados por la cartera, cerca de 7.255 millones de pesos provenientes de convenios con el Ministerio de Educación y del DAPRE habrían sido destinados a servicios de pauta y contenido digital. Que hemos vivido en los últimos 4 años no es normal y no podemos normalizar lo anormal. El libro recoge 9 prácticas, comportamientos debidamente agrupados que no deberían repetirse en nuestro país, en términos de ausencia de rigor técnico, de destrucción de sistemas de información, de falta de veracidad en las cifras, de contrataciones que no se han debido realizar. Este caso se suma a otros hallazgos sobre la contratación del sistema de medios públicos. De acuerdo con Mintic, durante 2026 se han suscrito más de 1.000 contratos por un valor superior a los 100.000 millones de pesos. Entre ellos, la cartera llamó la atención sobre 87 contratos por cerca de 4.000 millones de pesos suscritos entre el 6 y el 7 de agosto. Los ministerios de aquí en adelante seguirán reportando, como ha sucedido a lo largo de esta semana, casos críticos en donde encontremos actos eventuales de corrupción o de falta de gestión pública o de desorden en la gestión pública o de preocupaciones en la gestión pública. Y lo seguiremos haciendo ahora a través de un canal único, tanto en la Fiscalía, en la Contraloría, como en la Procuraduría. Ahora serán las investigaciones de las autoridades competentes las que deberán establecer si hubo irregularidades en el manejo de estos recursos y si alguno de ellos fue destinado a contenidos con fines propagandísticos o electorales. Una reunión familiar terminó en tragedia en el corregimiento de El Corozal, en Sevilla, al norte del Valle del Cauca. Hombres armados irrumpieron en una vivienda y dispararon contra varias personas, dejando 3 fallecidas. 3 personas murieron tras un ataque armado ocurrido durante una reunión social en una vivienda del corregimiento de El Corozal, en Sevilla, Valle del Cauca. Según las autoridades, varios hombres armados ingresaron al lugar y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el inmueble. En el sitio murieron 2 hombres, uno de ellos de 58 años y una mujer de 34. El caso se suma a los hechos de violencia que han generado preocupación en el norte del Valle del Cauca, donde las autoridades han advertido sobre la presencia y disputa de estructuras delictivas por el control de rentas ilegales. Un ciudadano informa de un cuerpo tendido sobre la vía. Los hechos son motivos de investigación, para lo cual se dispuso de un equipo especial de la Seccional de Investigación Criminal.
Tras el ataque, la policía desplegó operativos y controles en las vías que comunican a Sevilla con Caicedonia y el departamento del Quindío, con el propósito de ubicar a los responsables y cerrar posibles rutas de escape. Las autoridades avanzan en la recolección de información y elementos que permitan establecer los móviles del ataque y dar con el paradero de los agresores. La sede de Medicina Legal en Cali deberá ser demolida tras los daños estructurales que dejó el terremoto. La emergencia obligó a suspender sus operaciones y a trasladar parte de los servicios forenses a otros puntos. Por años, este fue el lugar al que llegaron familias en busca de respuestas sobre sus seres queridos, un espacio marcado por el dolor, pero también por la necesidad de identificar a quienes ya no estaban. Hoy la sede de Medicina Legal en Cali ya no puede recibirlos. El terremoto del pasado 10 de agosto provocó afectaciones en su estructura y obligó a suspender sus operaciones en este punto. La sede de Cali va a permanecer cerrada. En este momento estamos haciendo una contingencia de varias instituciones, tanto privadas como públicas. Vamos a traer los equipos a esas instituciones. Estamos con un plan de contingencia en ese sentido porque no podemos arriesgar ningún tipo de funcionario para que preste servicios en la ciudad de Cali dentro de la sede de Medicina Legal. Los daños en techos y muros representan un riesgo para quienes ingresan al inmueble, por lo que se determinó que la edificación deberá ser demolida. La decisión de trasladar esta sede, sin embargo, ya se había considerado antes del sismo. Durante años, las instalaciones resultaron insuficientes frente a las necesidades de Cali y de los municipios cercanos. Ahora la emergencia aceleró ese proceso y obligó a buscar alternativas para garantizar la continuidad de los servicios forenses. La estructura sufrió, es posible que se caigan muros, es posible que se caigan techos, de pronto no colapse la estructura, pero no podemos arriesgar a los funcionarios que pueda pasar algo nefasto. Medicina Legal activó un plan de contingencia con el apoyo de entidades públicas y privadas para mantener los procedimientos de recepción, identificación y entrega de cuerpos sin poner en riesgo a sus funcionarios. Si sientes olor a gas, no lo ignores. No intentes hacer reparaciones de tu red por tu propia cuenta. Comunícate con nosotros. Nuestra línea de emergencia 164, la línea de servicio al cliente 602-418-7333, nuestra línea de WhatsApp 315-665-8536. Seguimos trabajando por tu seguridad. Una maniobra cerca de la estación Santa Mónica terminó con un bus del Mío separado en su zona de articulación. El vehículo no transportaba pasajeros y el conductor resultó ileso, mientras las autoridades investigan qué provocó el incidente. En horas de la mañana, un vehículo articulado del Mío presentó una falla en la zona de articulación mientras realizaba una maniobra cerca de la estación Santa Mónica. De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo habría superado el límite de giro y terminó separándose en el punto de articulación. Metro Cali avanza en la verificación de las circunstancias del hecho. Un motociclista resultó afectado en el incidente, aunque según la información conocida hasta el momento no presentaría lesiones de gravedad. Afortunadamente, el articulado se encontraba sin pasajeros y el conductor resultó ileso. Metro Cali informó que continuará con el seguimiento y la investigación del caso para establecer con precisión qué ocurrió y determinar las causas del incidente. Un niño de 5 años murió en el barrio Altos del Jordán en Cali tras quedar en medio de un ataque con arma de fuego dirigido contra otra persona. Una familia del barrio Altos del Jordán en Cali enfrenta la pérdida de un niño de 5 años que murió después de quedar en medio de un ataque con arma de fuego. El hecho ocurrió cuando 2 hombres que se movilizaban en motocicleta dispararon contra otra persona. Durante el ataque, uno de los proyectiles alcanzó al menor, que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial donde posteriormente falleció. La policía confirmó que el niño y su familia no tenían ningún vínculo con el hombre que era objeto del ataque ni con los motivos que habrían originado la agresión. La principal hipótesis apunta a un presunto caso de intolerancia. Nuestras unidades de investigación criminal ya se encuentran recolectando todo el material probatorio en la zona para identificar, ubicar y capturar a los responsables de este hecho atroz. Cualquier información es vital para dar con los responsables. Ahora los investigadores avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir lo ocurrido y dar con los responsables del ataque. Del Pacífico colombiano habría salido la ruta para llevar estupefacientes hasta México y Centroamérica. Una operación conjunta terminó con 5 capturas con fines de extradición y puso al descubierto parte de la estructura logística de esta red. 5 presuntos integrantes de una red señalada de enviar cocaína en semisumergibles y lanchas rápidas desde el Pacífico colombiano hacia México y Centroamérica fueron capturados con fines de extradición. En diligencias realizadas en Cali y Tumaco fueron capturadas 5 personas requeridas en extradición por una corte del Distrito Medio de Florida por los cargos relacionados con tráfico de narcóticos y lavado de activos.
Durante los operativos, las autoridades incautaron dinero en efectivo y otros elementos que quedaron a disposición de los investigadores como parte del proceso. Según la Fiscalía, los capturados cumplirían diferentes funciones dentro de la organización, entre ellas labores logísticas y financieras, además del reclutamiento de tripulantes para las embarcaciones utilizadas en el traslado de la droga. En los procedimientos fueron incautados 430 millones de pesos en efectivo, teléfonos móviles y equipos de geolocalización. Entre los capturados está Jairo Alberto Núñez Palacios, alias El Indio, señalado cabecilla que estaría a cargo de coordinar la salida de estupefacientes desde las costas de Nariño, en zona de frontera con Ecuador, y mantener contactos con grupos armados ilegales para facilitar los envíos. Los 5 son requeridos por una corte del Distrito Medio de Florida en Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de narcóticos y lavado de activos. Las capturas hacen parte de una investigación que busca desarticular la red logística utilizada para el envío de estupefacientes desde el litoral pacífico hacia otros países. Grupo WAS, Cobertura Nacional, West Army Security, WAS Service Technology y Fundación Adelita. 25 años brindando respaldo y garantía con nuestro profesionalismo. Grupo WAS, protegemos, servimos y construimos futuro. Vigilado Supervigilancia. Tras las evaluaciones técnicas, inició la etapa de demoliciones controladas de los templos y parroquias en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, cuya estabilidad estructural quedó comprometida luego del terremoto. En Cali se contabilizan al menos 12 parroquias con afectaciones estructurales que obligaron a su cierre y en algunos casos a la demolición de las edificaciones para prevenir colapsos que pudieran poner en riesgo a la comunidad. Algunas sufrieron desprendimientos de cielos falsos y grietas en sus muros, por lo que fueron clausuradas al público mientras avanzan las evaluaciones y se definen los protocolos de conservación y restauración. Tenemos unas 12 parroquias que definitivamente tenemos que hacer unos trabajos muy robustos, prácticamente de cero, puesto que toda su infraestructura tuvo daños de consideración. En Viges, la parroquia Nuestra Señora del Rosario presentó afectaciones que obligaron a demoler una de sus torres, la cual representaba un riesgo de colapso. Otros templos de la región, entre ellos los de Yotoco, Cali, Maldarién y Buenaventura, también han sido intervenidos tras los daños provocados por el sismo. En el Valle del Cauca, algunos emblemáticos, algunos santuarios, algunos centros de peregrinación se destruyeron. Estamos hablando que en solo Cali, donde tenemos 187 parroquias, de ellas identificadas con daños de alguna manera importantes, 62 parroquias. La comunidad expresó su dolor por la pérdida de estos espacios de valor histórico y religioso, mientras los párrocos trabajan en el rescate y protección de las imágenes sagradas y no descartan trasladar la liturgia a espacios al aire libre. Los operarios avanzan con cautela en las labores de demolición para rescatar altares, imágenes y otros elementos que sobrevivieron al terremoto con el propósito de preservar parte del patrimonio espiritual e histórico de estas comunidades. 2 semanas después de la tragedia, la recuperación de las familias afectadas también se construye con solidaridad. En la Comuna 18, la Fundación Club Campestre de Cali acompaña a los damnificados con una intervención que va más allá de la entrega de donaciones. 2 semanas después de que la tierra temblara y dejara pérdidas, incertidumbre y dolor, la solidaridad sigue siendo una esperanza para muchas de las personas que lo perdieron todo. Una muestra de ello es el trabajo que adelanta la Fundación Club Campestre de Cali, que a través de las ayudas recibidas ha acompañado a familias afectadas por el terremoto, no solo entre sus colaboradores, sino también a más de 300 personas de la Comuna 18. No son solo viviendas afectadas, son hogares afectados, ¿sí? Entonces allí empieza desde la parte de infraestructura física, lo emocional, la parte educativa, la parte de ingresos, porque puede que el empleo o el negocio se haya visto afectado. O sea, hay muchas aristas pues que componen la problemática. Para la Fundación no se trata únicamente de entregar ayudas humanitarias. Todos los casos están siendo escuchados y analizados para identificar las necesidades de cada familia y buscar respuestas que realmente contribuyan a su recuperación. Reconozco la bondad, la generosidad, la solidaridad de la sociedad caleña.
Entonces sé que vamos a poder lograrlo y la invitación es a que sigamos apoyando, que sé que uno se cansa, sé que los recursos también se agotan, pero hay personas que de verdad valoran sentirse acompañadas. El propósito es avanzar hacia una etapa de reconstrucción que permita a los hogares afectados recuperar sus condiciones de vida y a quienes hoy enfrentan las consecuencias del terremoto volver poco a poco a levantar sus proyectos de vida. Y mientras muchas familias intentan recuperar la normalidad luego de la tragedia, otras siguen buscando a un miembro más de su hogar, sus mascotas. El Centro de Bienestar Animal mantiene la búsqueda y el cuidado de los animales que se extraviaron con el terremoto. El Centro de Bienestar Animal mantiene la atención de las mascotas encontradas en los sectores más afectados de la ciudad. Las autoridades continúan trabajando en su identificación y en el reencuentro con las familias que aún buscan a sus animales de compañía luego del sismo. Se registra el día de hoy, en la mañana, 220 animales compañeros ingresados con vida al Centro de Bienestar Animal. 33 animales se registran retornados a su familia, reconocidos por ellas y ya nuevamente están en sus casas. 36 animales fallecidos, ingresados fallecidos ya de los puntos críticos o que han perdido la vida pues por traumas graves durante el terremoto. Se reportan 405 animales desaparecidos reportados por la línea telefónica o por las redes o canales institucionales de la entidad. Además de la atención a los animales afectados por la emergencia, durante la última semana el Centro de Bienestar Animal logró la adopción de 109 mascotas que permanecían bajo su cuidado. Desde la Unidad Administrativa de Protección Animal se activó desde el primer momento la ruta de atención, la cual pues se realiza la recepción de la denuncia, sea por ciudadanía, por la línea telefónica, por los canales institucionales, por bomberos, defensa civil, se activa el llamado, se envían grupos de campo a territorio o ya en los puntos críticos teníamos ubicados puntos de atención, se realiza el traslado al Centro de Bienestar Animal, se realiza el ingreso, el albergue y la protección de estos animales compañeros. Inmediatamente se han identificado los casos, se muestran a nuestras redes pues todos los animales compañeros rescatados, desaparecidos, para que puedan ser reconocidos por sus familiares y puedan ir al Centro de Bienestar. Este llamado se ha hecho permanentemente por las redes para que toda la ciudadanía que ha perdido su animal compañero se acerque al Centro de Bienestar y haga el reconocimiento de ellos. Las autoridades mantienen habilitadas las líneas de atención para recibir reportes de animales perdidos y hacen un llamado a la ciudadanía a informar sobre cualquier mascota encontrada, con el fin de facilitar su identificación y el posterior reencuentro con sus familias. Así llegamos al final de Noti5, los esperamos mañana martes a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv, porque recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. ¡Feliz noche! Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.